Bueno, pues si ya estamos todos, retomamos la jornada. Os voy a proponer un pequeño cambio en el programa inicialmente previsto porque Juan Quemada nos tiene que abandonar para coger un avión y él estaba en la última de las mesas. Juan es catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Madrid, es director del Grupo de Investigación de Internet de Nueva Generación, es cofundador de empresas tecnológicas como MashMeTV o SyncRTC.com, además de organizador del evento Hack for Good. Juan nos dará las claves para saber qué hacer con los datos abiertos. Te dejo, Juan. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y a la Biblioteca Nacional de España la invitación a presentar en este foro tan magnífico de datos abiertos. Sí, gracias. Voy a dar, yo he venido aquí un poco representando Hack for Good. Hack for Good es un hackathon de innovación social que realizamos todos los años, desde hace 6 años, patrocinado por Telefónica, en el que 12 o 13 sedes en el último año se conectaron para que emprendedores desarrollasen aplicaciones de innovación social en donde salieron unos proyectos fantásticos. Dentro de esos proyectos, pues hay unos que tienen más que ver con Open Data y otros menos, y yo voy a tratar de presentar aquí algunas ideas y algunos proyectos que creo que son muy relevantes para este ámbito. Pero no voy a hablar de todos los proyectos porque, claro, sería enorme, ¿no? El año que viene tendremos Hack for Good otra vez, se realizará pues, a finales de febrero, principios de marzo, y pretendemos que haya sedes no solo en España, casi todas las grandes ciudades españolas estaban conectadas este año, sino que haya también ciudades en Sudamérica, en Latinoamérica y probablemente también en Estados Unidos. Bueno, dicha esta introducción, voy a presentar algunos proyectos que están relacionados con el mundo de cómo interpretar los datos. Está muy bien el tener cantidad de datos, son muy importantes. Yo creo que la estrategia de datos abiertos es totalmente fundamental, pero tenemos el problema de cómo extraemos valor a dichos datos. Entonces, yo voy a presentar un proyecto que se lleva realizando varios años en la universidad, que se denomina WIS, Virtual Science Hub, y que lo que trata es de extraer valor de cualquier tipo de dato y contenido que se genera en Internet. Básicamente los datos en Internet, o los datos que hoy día empiezan a estar disponibles públicamente, son datos que generan las organizaciones, son datos que generamos las personas, normalmente a partir de dispositivos móviles, y también cada vez más con Internet de las cosas empiezan a aparecer gran cantidad de datos que generan los sensores. El WIS es un portal, es un gestor colaborativo de creación de presentaciones enriquecidas. De hecho, esta presentación que estoy haciendo aquí, no la estoy haciendo con PowerPoint, sino la estoy haciendo con un servidor que está actualmente en la Politécnica, que es un servidor de contenidos y datos abiertos que se crean dentro del servidor de forma totalmente online a través del navegador. Está construido con tecnologías, digamos, de la plataforma web. La plataforma web es la plataforma en la cual se despliegan hoy la mayoría de los grandes portales y servicios de Internet. Se basa en HTML5, CSS y JavaScript, y luego en la parte de servidor ya se ponen otro tipo de tecnologías. Y pues con ese tipo de tecnologías podemos hacer que los contenidos que se generen se puedan visualizar en cualquier tipo de dispositivo. Móviles, tabletas, ordenadores. Y yo aquí estoy visualizando una presentación que finalicé ayer por la tarde. De hecho, este es un entorno en el que se producen, se crean las presentaciones con mucha facilidad, porque uno puede reutilizar cualquier elemento del que existe en Internet. Por eso se llaman presentaciones enriquecidas. Se puede integrar una foto, se puede integrar un vídeo, se puede integrar una página web, se puede integrar una simulación, un laboratorio virtual, unos datos a los que se accede a través de una API REST. Y todo eso se puede dar un formato de presentación. En la versión actual del WIS, de este Virtual Science Hub, los datos se presentan en forma de presentación, como si fuese una presentación PowerPoint, tal y como estamos viendo aquí. De hecho, aquí abajo
he puesto el URL, un URL que es el URL de esta presentación. Si cualquier persona de las que están aquí en este momento metiese ese URL en su móvil, en su tableta o en su PC, vería exactamente esta presentación tal como la estoy presentando aquí, pero claro, más pequeñita, adaptada al entorno del móvil. El WIS es además un entorno colaborativo y social, en el cual cualquiera puede registrarse. Es un entorno abierto, es un experimento que estamos haciendo de colaboración en la red, de la colaboración en la creación de contenidos, similar al que se hace en la Wikipedia, pero adaptado a otro tipo de contenidos. De momento estamos trabajando con presentaciones. Estas son presentaciones como las de PowerPoint, que yo puedo ir pasando y utilizando exactamente igual, pero que están enriquecidas con cualquier componente que exista en la red, como vamos a ver ahora a continuación. Y cualquier persona que se registre, como esto es un portal abierto y colaborativo, puede reutilizar los datos y las presentaciones, los contenidos que generan los autores que den permisos para ellos, porque la publicación aquí se hace de acuerdo a las diversas licencias de publicación en Internet que existen para contenidos abiertos. Por eso cualquier persona, si yo lo permito, cuando creo aquí un contenido, puede clonar, es decir, si alguien entrase, si hiciese una cuenta, podría clonar esta presentación y modificarla y adaptarla para enriquecerla, traducirla a otro idioma o hacer lo que quisiese con ella. El WIS es un proyecto ya que tiene un recorrido bastante largo. Lo empezamos en un proyecto europeo que se llamó Global Excursion, que empezó en 2011. Y, bueno, pues es un proyecto que ha llevado a un portal que está teniendo bastante éxito porque se desarrolló en código libre y cualquier organización, empresa, incluso persona, puede instalárselo en sus servidores o en la nube y crear un portal de contenidos abiertos que se puede federar con los demás. Incluso se puede tener completamente abierto, como lo tenemos nosotros. Yo estoy utilizando aquí el servidor inicial que ha ido enriqueciéndose a lo largo de todos estos años y que actualmente, desde hace unos meses, se integró en los servicios, en el portfolio de servicios que ofrece la Universidad Politécnica de Madrid, donde yo soy profesor, para que todos los profesores y alumnos puedan utilizarlos para realizar actividades de creación de contenidos digitales. Pero cualquier organización podría instalárselo y si hubiese aquí gente interesada, pues estaríamos muy interesados en hacer experiencias en este tema de los contenidos abiertos, porque los contenidos abiertos nos muestran el poder de la colaboración en masa que se produce en la red, y esto es lo que se puede hacer con un servidor como este. Es el poder del crowdsourcing que ya se ha mencionado en otros entornos y en las otras presentaciones anteriores. Vamos a ver algunos casos de uso en los que estamos utilizando este portal de datos y contenidos abiertos. El uso inicial y principal es para educación y lo hemos utilizado para crear contenidos abiertos que sean utilizables directamente en el aula. Esto se hizo en un proyecto que era para colegios y por eso los profesores, porque nos basamos en los requisitos que nos dieron un conjunto de profesores que hicieron de usuarios beta del servicio, nos dijeron que si no lo podían reutilizar en el aula no les valía. Entonces hicimos algo para que pudiesen utilizar ellos y sus alumnos, porque este portal se ha utilizado mucho para hacer proyectos de creación de contenidos digitales con alumnos también. Es muy, muy sencillo de utilizar. Ahí también lo hemos utilizado para generar materiales para cursos MOOCs, de estos masivos en la red, porque una de las características que tiene este portal es que genera los contenidos y los puede exportar, los genera en contenidos en HTML5, en JSON, son básicamente objetos JSON lo que genera estas cosas que estamos viendo, y lo que se exporta luego son contenidos en formatos estandarizados, como SCORM y otros de los muchos que existen para teleeducación. Además, estamos haciendo también experiencias ahora dentro del proyecto Figuare, que es la gran plataforma europea para servicios en la nube que se está desarrollando en muchos proyectos europeos para integrar visualización de datos y integración con todo lo que es Internet de las cosas y Smart Cities y Smart lo que sea, que ahora se está desarrollando. También estamos trabajando en este momento en la preparación de un proyecto con la Escuela Superior de Diseño de Madrid para crear un catálogo y una base de datos que refleje lo que es el legado histórico y de edificios que se van perdiendo en Madrid para que queden aquí guardados y a medida que vayan desapareciendo por lo menos quede la huella digital de lo que ha existido en algún momento, porque en este portal es muy sencillo. Nosotros podemos ir con el móvil, sacar una foto, entramos aquí, le damos a un botón y se nos sube y lo podemos integrar en cualquiera de estas presentaciones.
Bueno, aquí tenemos un ejemplo de integración, pero es un material bastante pesado y no sé si me va a funcionar. Por eso, si no funciona, los siguientes sí funcionan para que veamos cómo se puede integrar. Aquí lo que he hecho es básicamente, en este slide de aquí, integrar una visualización que tiene la Wikipedia, donde se muestra, veo que no está saliendo, los capítulos de la Wikipedia donde se están actualizando contenidos. Y entonces los va mostrando y según que sean muy, digamos, una modificación más sustancial o menos sustancial, pues va dando sonidos diferentes. Como no sale, pues pasamos al siguiente. Perdón, pero eso ha sido la red, no sé qué ha pasado, o a lo mejor hay algún tipo de puerto que no está abierto en la red. Aquí tenemos otro tipo de contenido que es muy fácil generar. Esto es Google Maps. Es un Google Maps que nosotros podemos manejar exactamente como Google Maps, que se ha integrado, nosotros podemos reutilizar cualquier cosa de las que existe en Internet con esta tecnología de HTML5. Y entonces podemos añadirle puntos con información, como voy a mostrar ahora. Ahora aquí simplemente le he añadido una foto 3D de estas que se publican en la red que he reutilizado, yo no la he generado. Lo bueno de esto es que es el poder de la colaboración, reutilizamos los componentes de los demás. Es que como cuando me voy no se oye, pues entonces corto. Aquí vemos cómo es una foto 3D con esta que podemos ver la Puerta del Sol perfectamente, en el punto donde estaba marcado. Bueno, y esto es un pequeño tour virtual por la Galería Thyssen, donde hemos reutilizado una aplicación muy buena que tienen para hacer este tour virtual. He estado intentando buscar algo de la Biblioteca Nacional, pero eran contenidos menos 3D y por eso no los he incluido, porque eran más estáticos. Pero bueno, se podrían incluir con muchísima facilidad también. Bueno, aquí tenemos otra visualización de datos abiertos que está sacada y ofrecida, que es un mapa de contaminación lumínica en España, donde se puede acceder a cualquier punto y ver un poco lo que ocurre en él en cuanto a contaminación lumínica. Bueno, y así podríamos ir integrando cualquier contenido que quisiésemos. Hay muchas formas de integrar contenido. Se pueden poner vídeos y poner puntos de parada donde aparece información al momento que se llega a ese punto en el vídeo. Se pueden poner fotos con zonas calientes y estamos explorando también otro tipo de formas de integrar contenidos multimedia para mostrar de la forma más usable y más amigable cualquier tipo de información que seamos capaces de chupar de la red. Bueno, entonces, visto esto, simplemente voy a hacer una pequeña apología de los proyectos abiertos. Esto es un proyecto tanto de software libre como de datos y contenidos abiertos. Yo soy un firme convencido de que el poder de la colaboración es enorme y en la era de Internet hay que aprovecharlo al máximo y por eso hemos hecho este experimento un poco en la línea de lo que es la Wikipedia, pero aplicado a un tipo de contenido, que es aquí pues, las presentaciones tipo PowerPoint, por decirlo de alguna forma. Básicamente, en este momento, por ejemplo, estamos haciendo un nuevo editor. Yo tardé en preparar esta presentación ayer, una vez que tenía seleccionados todos estos elementos, pues no llega a media hora. Pero, digamos, es una vez porque utilicé el poder de la colaboración. Básicamente, yo he añadido muy poco aquí, solamente he reutilizado materiales de otros, que es lo que pasa en la red. Ahora, además, cualquier persona que entre aquí y se registre en el portal podría clonar esta presentación y añadir su versión. El portal guarda toda la cadena de contribuciones para que los autores estén respetados y se sepa quién ha contribuido a una presentación que se ha ido generando en conjunto. De hecho, estamos
viendo de cara al futuro cómo crear aquí un soporte a lo que serían proyectos de contenidos abiertos que sean similares a lo que en el mundo del software ha sido pues, los proyectos de software libre, porque eso permite aglutinar comunidades de cientos, de miles de personas que contribuyen y pueden crear pues, bases de datos de conocimiento, de información o culturales enormes, con muy poco esfuerzo y con un coste mucho más bajo del que se podría hacer si hubiese que hacerlo de forma comercial. Esto también tiene uso en entornos comerciales. Por ejemplo, este servidor lo han desplegado en algunas empresas y en otros centros y pues hay empresas que lo han desplegado solo para sus empleados para que colaboren dentro de la institución en la creación de contenidos, porque aquí se puede definir el ámbito de las personas que lo pueden utilizar. Puede ser totalmente abierto, parcialmente abierto o reducido. Incluso podrían introducir diversos grupos de usuarios en las diversas partes de los contenidos. Bueno, y después de hacer esta apología un poco de lo que son los proyectos libres, tanto en los contenidos como en el software libre, pues ya con esto acabo. Muchas gracias. No sé si alguien quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta a Juan antes de que nos abandone. Pues parece que no, Juan. Bueno, simplemente quería pedir disculpas por haberme saltado en el programa a unos ponentes, pero es que tengo que coger un avión a Helsinki esta tarde, después de comer. Entonces voy un poco justo de tiempo con el retraso. Disculpas otra vez a los que he retrasado. Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Pues retomamos ahora el programa, tal cual lo teníamos previsto, volvemos un poquito hacia atrás y abrimos una nueva perspectiva a la que asomarnos. Aquella en la que los datos están propiciando que las empresas y los profesionales se reinventen y se transformen para dar paso a algo nuevo. Nos acompañarán en el estrado 3 personas. Nos acompañará Elena González Blanco, que actualmente es responsable de desarrollo de producto en inteligencia artificial de Minsight Indra y que es especialista en el ámbito de la tecnología lingüística. Ha sido directora y fundadora del primer laboratorio de innovación en humanidades digitales en español y nos hablará sobre la transformación de las humanidades digitales en inteligencia artificial. Perdóname, bueno, si quieres pasa a sentarte porque voy a colar a Paula Carrión, que también nos debe abandonar y la va a hablar en primer lugar, ¿te parece? Paula es periodista, editora y responsable de contenido de Kantar Insights España. Ella nos va a hablar del periodismo de datos y de la transformación de la sociedad, de la profesión, en este caso. Y, por último, nos acompañará en el estrado Valentín Fernández, que actualmente es director de Desarrollo de Negocio, Alianzas y Comunicación de Telefónica Open Future, de la división encargada de promover la innovación externa y el emprendimiento, y nos expondrá algunos casos de utilización de datos en Telefónica. Si nos podemos ajustar a un tiempo de 15 minutos, pues dejamos después un espacio por si se animan las preguntas. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Prometo, o al menos intentaré ser breve, y como ha dicho Noemí, yo he venido a hablar de periodismo de datos, aunque eso sería muy ambicioso por mi parte en este tiempo, así que intentaré hablar de lo que hago en mi día a día, que es un poco contar historias con los datos, así mejor. Pero pero para eso necesitaré un poco vuestra colaboración. Así que ahora, no sé si veis bien el gráfico que aparece ahí. No sé si sabéis a qué se puede referir este conjunto de datos o este gráfico, que sube 2 veces al año, una vez en Semana Santa, luego 2 semanas antes de Navidad y después tiene como mini picos cada lunes. ¿Alguien podría decirme qué es? Bueno, pues se refiere a las fechas para romper más habituales según los estados de Facebook. Es decir, los gurús del análisis, Lee Byron y David McCandless, que trabajan con nosotros, indagaron en más de 10.000 actualizaciones de estados de Facebook en Estados Unidos, buscando las palabras ruptura, roto y similares, y ese es el patrón que encontraron año tras año, una curva de rupturas que se puede ver cada año de forma similar. Y ves esto y te preguntas, ¿y por qué justamente en estas fechas y por qué de forma repetitiva?
pues si lo pones en su contexto, puedes ver que la gente antes del Spring Break americano, que son las vacaciones de allí, deja a sus parejas, que tiene muy malos fines de semana y después los lunes deja a sus parejas, que los deja antes de Navidad y que el día con menos rupturas del año es el día de Navidad, porque ¿quién haría eso, no? Bueno, este ejemplo nos enseña cómo las bases de datos, los Excels, los datos que al final están al alcance de todos, pueden convertirse en una historia interesante, o al menos en este caso curiosa, sobre cuándo romper. Y la verdad es que este es solo un ejemplo de la cantidad de historias que pueden salir o que se pueden crear con una simple base de datos o con todos los datos que ahora tenemos a nuestro alcance, y también dentro del área de la cultura, que hasta el momento no ha estado muy explotada en cuanto a periodismo de datos, pero que tiene un gran recorrido. El problema, para los periodistas muchas veces, que no somos personas de ciencias, es que vemos esto y nos asustamos, somos un poco numerofóbicos y pensamos cómo sacamos una historia detrás de esto. Pues bien, una nueva generación de periodistas y generadores de contenido, como soy yo, está descubriendo y contando historias gracias a acercarse mucho más a los datos, a tenerlos de forma mucho más cercana y a empezar a utilizar una serie de herramientas que son relativamente, algunas, fáciles de utilizar por parte de nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos algo así? Al final, voy todo el rato al revés. Para nosotros, lo más importante es encontrar las relaciones entre los datos. Un dato por sí mismo no es nada si no lo relacionas con otro, y lo que tenemos que hacer también los periodistas es volver a la esencia del periodismo, que es intentar ser curiosos, intentar preguntarnos qué hay detrás de esa relación entre los datos. Las buenas historias no proceden solo de los datos, sino de las relaciones que hay entre los mismos. Y cuando empiezas a jugar con ellos, empiezas a ver cómo un punto se relaciona con otro, empiezas a entender el tipo de relaciones que hay y de ahí emerge la historia. Lo que yo voy a hacer hoy es explicaros brevemente 5 formas en que los datos se relacionan para poder encontrar historias desde el ámbito periodístico. La primera son las tendencias. Las tendencias, bien ascendentes o descendentes, o incluso cuando ves que hay una tendencia plana, forman la narrativa central de muchas historias basadas en datos, pero una vez ves una tendencia, es decir, ves que todo sube o baja, te tienes que preguntar por qué. En este caso, el pico, que se refiere a 1,5 millones de datos sobre nombres puestos a bebés en Canadá. ¿A qué se refiere este pico en 2013? ¿Qué nombre puede ser? Bien, en este caso es Aira, que es el nombre de una de las protagonistas de Juego de Tronos. Entonces, al final, todo tiene un porqué, pero si vamos aquí, vemos una tendencia mucho mayor, que además empezó en el año 93, y es el nombre de Liam. Desde que se estrenó la lista de Schindler, la gente cogió si veis, el de Aira está bastante más bajo. Le cogió muchas ganas de ponerle Liam a sus hijos por la simpatía que despierta su protagonista. Y la verdad es que aquí lo que puedes ver es, si ahora nos ponemos con un nuevo conjunto de datos, seguramente podemos encontrar que dentro de unos años habrá niños que se llamen Eleven, niños que se llamen Pablo Escobar, todo junto, o no sé qué otros nombres asociados a las nuevas series que hay de Netflix. Yo creo que ahí puede haber una historia. La segunda forma de relacionar los datos es la comparación, comparar unos datos con otros. Es una forma muy utilizada en política, y en este caso lo que se está comparando es el gasto publicitario entre Trump y Clinton. Trump nunca ha sido muy fan de gastar
mucho dinero en publicidad y, bueno, aquí ves una comparación y puedes contar una historia, pero realmente hay otra historia, si rascas mucho más en los datos, que es separándolo por estados. Si tú separas por estados, ves en qué zonas, en qué estados Trump realmente estaba preocupado, aunque él podía decir que no estaba preocupado, pero si estaba invirtiendo en publicidad cuando activamente decía que no invertía, era porque estaba preocupado por no ganar en dichos estados. Entonces, ahí hay también una historia. La tercera forma de relacionar los datos es la correlación. ¿Y qué correlación puede haber aquí entre estas dos imágenes? Bueno, tenemos las coles de Bruselas y Nigel Farage, que es un ahora ex líder nacionalista británico. Pues lo que hicimos en Kantar, donde yo trabajo, es analizar el panel de compradores que teníamos y lo cruzamos con las intenciones de voto que teníamos y vimos cómo, según las intenciones de voto, se compraban ciertos alimentos más o menos. Eso no te puede, en este caso no te lleva a una conclusión 100% exacta, pero fue una forma muy interesante de ver qué tipo de alimentos consumían personas según el voto y podías hacer una especie de historia como mínimo curiosa sobre si tomaban más té, que toman más té, o si los seguidores del Partido Verde tomaban más aguacates. La cuarta forma que quería explicar son los rankings. Aquí, bueno, las listas de ventas o listas de las canciones más escuchadas es una típica forma de hablar de rankings. Y aquí tenemos los top 10 de artistas más escuchados en enero de 2015 en Apple Music. La lista normal hubiera sido que siempre esté Taylor Swift, Katy Perry, bueno, todos los que hay abajo. Pero después ves que hay algo que está mucho más, bueno, está por encima y además con mucho más número de gente escuchándolo. ¿Quién puede estar por encima de Taylor Swift o quién podía estar en ese momento? Bueno, fue Bono de U2 y la historia que hay detrás lo que nos muestra es cómo, aparte de ver los datos, tenemos que intentar relacionarlos con el contexto y con lo que ocurre en ese momento. Cuando tuvimos esos datos que nos parecieron relevantes, dijimos, ¿por qué ha ocurrido esto? La verdad que ocurrió porque en el lanzamiento de Apple Music, Apple regaló el disco de U2 gratis en todos los dispositivos. Tú te lo podías, bueno, de hecho estaba descargado directamente. Entonces hubo un movimiento en que mucha gente se quejó de que se hubiera accedido a sus móviles para poner una música que no querían. Apple tuvo que rectificar, tuvo que pedir perdón a Bono, bueno, una historia grandísima, un lío brutal, y al final resultó ser el disco más escuchado con mucha diferencia por la gente que tenía Apple Music. O sea, que a pesar de que decían que no lo querían dentro, lo estaban escuchando. Había una historia detrás de que escuchamos, ¿no? Y de que podemos quejarnos de algo, pero al final nos acabamos escuchando lo que tenemos gratis, ¿no? Y la última forma de la que quería hablar, al final, es intentar centrarnos en los datos que son sorprendentes, ¿no? Y la verdad que lo que tenemos en nuestros móviles, con lo que están en los móviles del resto, ofrece estadísticas muy sorprendentes y cosas sobre nosotros que creíamos que no eran así. Bueno, pues vamos a ver los resultados que tenemos de nuestro análisis a montones de datos que hemos visto en móviles y para eso sí pido que me contestéis a las preguntas que voy a hacer, que es ¿cuál creéis que es el término más popular el término de búsqueda más popular en Google? Google, es Google. Y bueno, la gente entra en Google y pone Google. ¿Pero cuál es el más popular en Yahoo? Google.
no sé, te has equivocado si vas ahí. Bueno, es bastante sorprendente. Después, ¿qué vídeos de animales se ven más en YouTube? Yo diría que gatos, ¿no? Bueno, hay gente que dirá caballos, pero yo diría que gatos. Vamos a ver qué dice la realidad. Los datos, lo que dicen de nosotros. Debería decir que son los perros. A pesar de que son muy famosos los gatos en Internet, hay más gente que tiene perros y la gente acaba viendo vídeos de sus perros. Y esta es la última de todos aquellos que tienen apps de ligar en Internet en sus móviles. ¿Cuántos están en una relación? Tienen ya una relación. Puedes decir 80%, que es aventurado. Puedes decir 11%, no sé, yo creo bastante en el amor, digo 10%. Pues un 20%. Y todo esto sale de los datos que nosotros tenemos en los móviles y a los cuales, a través de diferentes fórmulas, podemos acceder. Bueno, básicamente, este es el final, he prometido ser corta. Lo que quería contar es que en sí los datos cuentan, hay un montón de datos a nuestro alcance, podemos todo el mundo tiene acceso a estos datos, pero lo que los periodistas intentamos, o lo que creemos que da también más valor, es que hayan historias detrás de estos datos y crear relaciones entre ellos que al final cuenten algo a la gente que tenemos delante. Y espero que os hayan parecido al menos divertidos los datos que os he mostrado. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí en esta biblioteca, que es ya una casa, un lugar donde he venido tanto y bueno, por primera vez vengo aquí para hablar desde el punto de vista de la empresa, porque hasta apenas hace un mes yo trabajaba en la universidad, monté y dirigí el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales y a través de esas conexiones y de mi puro trabajo desde la filología y desde la investigación fue como yo estaba en contacto con la biblioteca. El mundo cambia, la digitalización también, la reutilización, la transformación y quizás pues mi propio ejemplo pueda servir para ver cómo un área como puedan ser las tecnologías del lenguaje o las humanidades digitales puede ser totalmente transversal y precisamente vengo aquí a hablar de esa transversalidad y ver cómo tenemos que poner esos dos mundos en contacto, porque realmente pues la realidad es que a día de hoy todavía esos mundos de la investigación, de la reutilización y de la aplicación de datos en distintos sectores, tanto de las administraciones como de la investigación y de la empresa, están muy desconectados y especialmente en España. Entonces, pues quizás lo que quiero contaros aquí hoy es por qué y cómo estos datos se pueden conectar. Y voy a hablar de las humanidades digitales y de las tecnologías del lenguaje. Voy a remontarme a una fecha muy temprana. Quizás cuando uno habla de tecnologías del lenguaje, de inteligencia artificial y de todo esto, parece que empezó hace 4 días. Pero realmente tenemos que ir a 1949, fecha en que el padre jesuita Roberto Busa empezó a hacer las concordancias de los índices de Santo Tomás de Aquino y para ello decidió utilizar un sistema automatizado utilizando las tarjetas perforadas que en aquel momento IBM con sus supercomputadores estaba comenzando a lanzar. Esta es la fecha del inicio de las humanidades digitales, según todos los libros que se han dedicado a estudiar esta disciplina, establecen como principio. Sin embargo, podemos remontarnos incluso a unos años antes, con la figura de Ada Lovelace, que hoy en día se recuerda casi como primera mujer programadora, hija de Lord Byron, como no conectada con el mundo literario y filológico, que creó los primeros algoritmos para la calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage. Esta mujer era una visionaria y a partir de ahí se empezaron a construir estos procesos, estos algoritmos que hoy en día entienden el lenguaje y están transformando nuestro mundo actual. Por esto quiero poner en contacto dos mundos, el mundo de la cultura, el mundo de los datos, el mundo de la tecnología y la tecnología lingüística como punto de conexión entre ellos. Estamos en la época entre los años la segunda mitad del siglo XX,
en que empiezan a surgir todas estas revistas de Humanist Computing, Humanidades, Lingüística Computacional, Association for Literary and Linguistic Computing, y empiezan un poco a despertarse estos intereses en Estados Unidos por poner en conexión el estudio del lenguaje, el estudio de las humanidades con esta tecnologización. Y por otra parte, en 1950 también tenemos una publicación relevante, que es el Computing Machinery de Alan Turing, donde plantea por primera vez esto de ¿pueden las máquinas pensar? Y crea el famoso test de Turing que tantas y tantas vueltas han hecho dar a las películas, a los que hablan de inteligencia artificial actualmente y bueno, pues a los algoritmos que después se han ido creando. Quiero poner un ejemplo de cómo las tecnologías del lenguaje se aplican a distintos campos, porque muchas veces también se habla de todo esto sin saber exactamente a qué se está uno refiriendo, dónde estamos pisando, qué tipos de cosas se pueden hacer o en qué consisten. Cuando uno lee artículos o lee reflexiones, la mayoría de las veces no entran en profundidad en qué es esto, para qué sirve y cómo funciona. Y voy a poner un ejemplo concreto con un proyecto europeo que yo dirijo, que es de estudio y automatización del análisis de la poesía. En este caso, el caso de uso específico es el estudio del encabalgamiento. El encabalgamiento, en el sentido literario y filológico, es el paso de un verso a otro en una frase, es decir, la frase se corta a medio y continúa el predicado, por así decirlo, en el verso siguiente, de forma que hay una ruptura intencionada del factor sintáctico para crear un efecto en el verso. Esto, que parece sencillo de explicar, es difícil de entender desde un punto de vista computacional y da quebraderos de cabeza, porque uno está acostumbrado a decir verso igual a frase, sujeto, verbo, predicado y una serie de análisis. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando tecnologías del lenguaje. Bueno, pues hemos desarrollado un sistema que permite automáticamente detectar este tipo de fenómenos, mezclando un poco lo que es el análisis de principio y fin de verso con las pausas y los espacios y las rimas y el análisis sintáctico del verso, de forma que el resultado es automáticamente detectable para ver dónde se corta ese análisis sintáctico cuando aparece una rima. No voy a entrar en detalle porque explicar poco a poco cómo sería todo esto es bastante complejo, pero este tipo de herramientas nos permiten detectar en un corpus de 20.000 versos cuál es el porcentaje de encabalgamientos por posición y cómo esto va evolucionando a lo largo de los siglos. Este tipo de análisis, hasta hace poco tiempo, se habían realizado de forma manual a base de medir y contar y analizar listas y listas de versos. Podéis imaginaros la ventaja que supone desde el punto de vista de la investigación ahorrar esta cantidad de tiempo en un proceso que se puede mecanizar. Bien, pues esto lo permiten las tecnologías del lenguaje. Pero vamos a ver ahora por qué se habla tanto hoy en día de la inteligencia artificial, de las tecnologías del lenguaje, de estos robots que hablan, de los chatbots y todo esto que se oye constantemente y a veces parece casi una amenaza, un miedo o quizás un reto. Como decía antes, el nacimiento de las tecnologías del lenguaje tiene lugar en los años 50 del siglo pasado ya. Florecen en esta primera etapa y caen un poco en un olvido quizás hacia finales, hacia los años 70-80, porque bueno, pues parece ser que esos desarrollos algorítmicos ya han llegado a un punto en el que no se han desarrollado más. También las capacidades de procesamiento eran limitadas y en los años 80 vuelve a haber un boom. Se retoman otra vez estas capacidades, se aceleran los procesos y parece que el fenómeno vuelve a resurgir. Sin embargo, pronto cae otra vez este hype, por así decirlo, y llega en un segundo invierno, que llega más o menos hasta los años 90. Y desde 1995 hasta ahora podemos decir que esto ha despertado y ha despertado quizás para no aterrizar en ese siguiente invierno tal y como ha sido hasta ahora. ¿Por qué todo esto? Bueno, esto tiene una explicación bastante lógica. Es decir, en los años 50, cuando empezaron estas tecnologías, la aproximación era lógica, era de reglas, sujeto, verbo, predicado, tiene una estructura sintáctica que funciona de esta manera. Si esto lo pongo así, sale esto. Entonces ese análisis, bueno, pues logró automatizar una serie de procesos. Era muy complejo y además tenía sus límites en la potencia del hardware, es decir, las máquinas que había tardaban horas, días en procesar grandes cantidades de información, con lo cual estos análisis resultaban limitados. En los años 80 se crean los sistemas expertos, que consisten en la combinación de una serie de bases de datos de conocimiento con reglas y con más contacto y conexión con los datos. De nuevo es un sistema de gran complejidad, pero genera una gran expectativa, con sus limitaciones, de nuevo, por razones de hardware y de software. ¿Qué ha pasado en los años 90? Bien,
se ha descubierto que ahora es el momento de crear una nueva era en inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues por varias razones. Realmente no hay una sola razón y el procedimiento es muy complejo. Es el momento de la tecnología en el sentido de que los algoritmos han mejorado muchísimo y la capacidad de computación también. Tenemos máquinas muchísimo más rápidas, muchísimo más ágiles y ese procesado que podían hacer en 2 horas lo hacen en apenas minutos y segundos. Entonces, el obtener análisis de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando a tiempo real, tiene un potencial enorme. Por otro lado, la cantidad de datos, de lo que ya se ha hablado hoy, a los que estamos accediendo es gigantesca. El número de datos se duplica de año a año y se espera que para 2020 haya 44 zettabytes de datos a disposición. Es decir, estamos en la punta del iceberg de lo que puede llegar a ser esto en apenas 2 años. Además, vemos que hay grandes expectativas en áreas como Big Data, que sin embargo tienen un 80 o 90% de datos no estructurados, de texto que las máquinas analizan pero no entienden. El llegar a entender esos datos, el llegar a saber qué dicen, es el reto actual para hablar de esta inteligencia, de este contenido que nos están transmitiendo pero que no somos capaces como ordenadores de procesar. Y además estamos en un mundo en que todas las cosas hablan. Empezamos a comunicarnos con los coches, con los GPS, con los Siris, con los Amazon, los Alexa. Todo el mundo quiere hablar por chatbot. En fin, estamos en un mundo en el que esas interfaces de comunicación van a dejar de ser las pantallas para pasar a ser la voz. Con lo cual, estas tecnologías del lenguaje están abriendo oportunidades a nuevos modelos de negocio, nuevos sistemas de interacción y nuevos productos que antes no existían y no podíamos imaginar, pero que son aplicables a casi todos los ámbitos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y, bueno, ¿por qué yo he salido de la universidad, me he venido a Indra y he intentado establecer este puente de comunicación entre la investigación, la industria y las tecnologías del lenguaje? Bien, pues la idea que tenemos es desarrollar esa plataforma de inteligencia artificial que permita el análisis y la generación del lenguaje natural y que sea capaz de procesar y extraer esos datos. Que además tenga su foco en el español. ¿Por qué? Porque cuando miramos lo que se está haciendo en inglés, lo que se está haciendo en Estados Unidos, a pesar de que estamos todos convencidos de que el español es la segunda lengua más hablada, de la importancia y el potencial que tiene, cuando uno mira los datos de facturación empresarial, los datos de empresas activas en este campo y los datos de lo que se está haciendo, se da cuenta de que el volumen en inglés es gigantesco y que además esas empresas están comiendo en gran parte el mercado español. Entonces, bueno, pues muchas veces la pregunta es ¿y qué estamos haciendo nosotros? Pongamos un poco esas vías para poder vencer esta realidad ahora mismo. Además, contamos con tecnología open source, con tecnología de grupos de investigación potentes que podemos utilizar, que podemos, bueno, pues llevar a un mercado en el que todavía está lejos de potenciarse todo esto. Y, bueno, tenemos además una serie de, sobre todo en el mundo privado, hay una gran expectativa y un gran interés por parte de las empresas de los distintos sectores. Muchas veces cuando hablamos desde la investigación o hablamos desde las administraciones, pues quizás esa visión es más, bueno, más orientada a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero una de las cosas de las que yo me he dado cuenta al dar este salto es que realmente, bueno, las grandes empresas, los grandes bancos, aseguradoras, instituciones dedicadas al mundo de la sanidad, en fin, el mundo de la justicia, hay una necesidad de procesar, automatizar una documentación, acelerar unos procesos y obtener unos resultados de análisis que no se están produciendo todavía enormes. Entonces, el campo es absolutamente, bueno, pues lleno de oportunidades. Por último, decir, bueno, ¿cómo funciona esto? Porque una de las cosas con las que personalmente me parece importante luchar, esto no es magia, esto es difícil, esto es complicado y aunque muchas veces cuando uno lee así informes y noticias sobre inteligencia artificial parece que esto funciona solo, va a funcionar mañana y es automático. Todavía estamos lejos de llegar a esa automatización, estamos muy lejos aún de que los robots nos vayan a quitar el trabajo, como se va diciendo por ahí, porque al final estos procesos funcionan mediante un análisis de datos que se va acelerando y se va mejorando, pero que comienza por encontrar unos datos no estructurados, un texto que se va anotando, en muchos casos manualmente, que además se van añadiendo procesos de aprendizaje automático, de forma bueno, pues que los ordenadores son capaces de ir detectando patrones y esto ayuda y agiliza a los sistemas de procesamiento por reglas que se daban hace ya tiempo. Y eso permite ir clasificando, clusterizando, agrupando esa información y aumentando el nivel de precisión. Sin embargo, son procesos iterativos que aún requieren ese entrenamiento de los sistemas. Entonces, bueno, pues quizás un punto importante es que no debemos engañarnos cuando pensamos que esto de las tecnologías del lenguaje es estupendo, pero que en 2 meses vamos a tener un sistema maravilloso que va a analizar todos los textos que tengamos, porque es irreal. Es decir, hay mucho trabajo por hacer y grandes oportunidades en este campo, pero también por nuestra parte tenemos que poner muchos datos, muchos sistemas,
muchos diccionarios de textos y de datos en español para poder hacer que estos sistemas funcionen realmente en las distintas áreas. Nosotros realmente lo que estamos haciendo, bueno, pues es una plataforma, una gran plataforma, que lo que tiene en la parte de abajo es una entrada de datos de distintas fuentes, son datos de fuentes por voz que se transcriben a texto, datos de imágenes que se transcriben a texto, porque al final, bueno, una de las cosas también importantes es que el procesamiento del lenguaje natural y las tecnologías del lenguaje se aplican fundamentalmente al análisis de texto escrito. La voz se transcribe, la imagen también se analiza. Y bueno, pues en esta capa intermedia de procesos es donde se aplican todos estos algoritmos que he mencionado antes para luego ir creando una serie de acciones que permiten clasificar los textos, hacer resúmenes automáticos, extraer información relevante de datos de personas, nombres, lugares, ciudades, principales temas de los que hablan los textos e incluso procesos de generación del lenguaje natural. Estas son un poco las líneas. Y, bueno, pues a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer sistemas de documentación inteligente, se pueden hacer chatbots, asistentes virtuales, sistemas de pregunta-respuesta automáticos, se pueden hacer buscadores inteligentes en lenguaje natural, a los que uno pueda lanzarles una pregunta sin tener que ir a la base de datos a consultar cada campo. Se pueden agilizar procesos de call center, que en las empresas esto tiene muchísimo valor por la reducción de costes que implica, y se pueden, bueno, pues ofrecer sistemas de plataforma que al final sirvan para analizar los datos en una nube de conocimiento. ¿Por qué esto es interesante ahora mismo para el mundo empresarial? Y aquí ya vuelvo un poco al campo de por qué tanto interés y por qué tanta inversión, sobre todo en el mundo angloparlante. Bien, primero por la reducción de costes. Ahora mismo hay gran cantidad de procesos que se pueden automatizar y que requieren el entendimiento de ese texto. Además, hay una gran capacidad de posibilidades de crear productos de nicho, productos nuevos que antes no existían. Cuando uno ve todos estos chats y todas estas cosas, pues quizás esto no se podía imaginar hace poco. Además, la obtención de datos, de información, en la línea de lo que comentaba mi compañera del periodismo de datos, es muy importante porque cuando se ponen miles de datos juntos y se analizan a la vez, pues quizás es como cuando en humanidades digitales se habla de distant reading, uno ve el paisaje desde lejos y permite apreciar cosas que desde cerca no veía. Y por otro lado, porque además el procesamiento simultáneo tiene una gran potencia de analizar información a tiempo real y obtener resultados. Por lo tanto, bueno, pues creo que las razones de estar en este campo y de la importancia que tienen las tecnologías del lenguaje, tanto para la cultura como para la reutilización de datos, como para el mundo real, el mundo de negocios y las empresas, pues es ahora mismo una gran oportunidad y un gran reto. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Valentín Fernández. Vengo representando a Telefónica, en concreto a Telefónica Open Future, que es la división de Telefónica encargada de promover, como antes se ha dicho, la innovación abierta y el emprendimiento. Quería agradecer a la Biblioteca Nacional, en primer lugar, la invitación que nos han hecho, que viene a confirmar la buena relación que tenemos entre las instituciones desde hace ya tiempo, que es para Telefónica un honor seguir colaborando. Y también, por supuesto, agradecerles a ustedes su presencia y a la gente que nos sigue por streaming. Mi presentación en estos pocos minutos va a diferir un poco de lo que se ha hecho hasta ahora, del lenguaje de la inteligencia de datos, desde el punto de vista de programación lingüística, de aplicaciones en ese campo. Y va a ir un poco más enfocado para una compañía de telecomunicaciones como es la mía, qué tipo de funcionalidades y qué tipo de aplicaciones supone primero el acaparar todos los datos masivos que una compañía es capaz de recolectar y dar un ejemplo al final práctico, un estudio real que se ha hecho sobre la aplicación de esos datos desde el punto de vista de un sector concreto como es el turismo. Bueno, Telefónica, como ustedes saben, ya casi no es una compañía de voz, es una compañía, eso ya es prácticamente una commodity, cualquiera lo ofrece hoy en día prácticamente gratis y por tanto se ha tenido que reinventar en estos últimos años a otras cosas y acompasando el ritmo de los cambios en el tiempo, ¿no? Yo creo que no es exagerado decir que hoy en día que Telefónica es una compañía de datos y, si me apuran, también de contenidos, y que en ese sentido cada vez se están invirtiendo más recursos
y haciendo muchas más inversiones en mejorar todo lo que es esta parte del análisis de datos y la aplicación desde el punto de vista de negocio, ¿no? La palabra dato, como ustedes saben, viene del latín, datum, etimológicamente, que significa lo que nos es dado. Y, por tanto, una compañía como la nuestra de comunicaciones, a partir de lo que nos dan, digamos, nuestros clientes, somos capaces de entender mucho mejor algunas dinámicas del comportamiento de ellos, ¿no? Y de sus gustos. Sin ser muy exhaustivo, pero os puedo, por ejemplo, comentar, a partir de los datos que nosotros, antes la compañera de Kantar hablaba de lo que se puede inferir de un smartphone, ¿no? Pues imaginar lo que puede inferir una compañía como Telefónica de millones de smartphones, ¿no? Nosotros realmente tenemos mucha información de los clientes, tenemos información sobre cuántos dispositivos están conectados con una red Wi-Fi en casa y, por tanto, si son muchos, podemos inferir que hay más de una persona y quizá hijos y, por tanto, ofrecer unas ofertas personalizadas a esa unidad familiar o productos como de protección parental, de control parental, si hay una serie de propuestas de valor que se van acomodando a la realidad de cada cliente. Vamos conociendo también mejor, por ejemplo, qué tipo de gustos tiene desde el punto de vista, por ejemplo, de la televisión de pago, de Movistar Televisión. Nosotros podemos hacer recomendaciones en base a esos gustos que vemos de películas que se descarga o de series que ve, de manera que vayamos acotando también a los gustos de esta persona o de esta familia, de este abonado. Podemos anticipar también, por ejemplo, sus comportamientos en base por ejemplo, en el tema de a qué horas y en qué sitios va, qué tipo de comercios, digamos, acude o qué tipo de locales. Podemos saber cuántos datos gasta al cabo del mes, cómo de cerca, normalmente casi todos llegamos ya muy justitos a finales del mes, cuánto de cerca, digamos, se queda ya para agotar la capacidad de datos y hacer propuestas en función de ese dato. Podemos proponer muchas cosas que cada vez pues, van un poco en la línea de poner al cliente en el centro y a partir de ahí ofrecerle cosas más a su medida, ¿no? Por supuesto, todo esto desde un punto de vista, digamos, respetando las leyes, tanto la Ley de Protección de Datos de 1999 como la Ley de Protección, perdón, la Ley de Telecomunicaciones del 2003, ¿no? Siempre de una forma, por supuesto, anónima y privada. Y luego también Telefónica tiene en mente un proyecto muy importante que va a ir viendo la luz de cara al público, digamos, a partir del año que viene, se llama Aura. Y en este proyecto lo que está Telefónica es intentando, con toda esa información que nosotros tenemos depositada en nuestras bases de datos y que, insisto, no es nuestra, sino que es una información que es propiedad del cliente, es él el último responsable del uso que se hace de esa información, pero sí que es verdad que con toda esa cantidad de información nosotros vamos a poder dirigirnos también al cliente para saber qué quiere que hagamos con esa información, si simplemente quiere que se la depositemos de una forma absolutamente segura o si quiere también que la ofrezcamos a terceros a cambio de una serie de contrapartidas. Va a ser él el que va a decidir cómo quiere que hagamos el uso de esa información, por supuesto respetando, como decía, todas las leyes de protección de datos, etc., ¿no? Eso es un ámbito de actuación que está todavía por desarrollar, que estamos trabajando en fases experimentales para ver un poco cómo podemos ofrecer a los clientes la mejor oferta, digamos, y también él se beneficie de este tipo de cosas, pero siempre él será el propietario y, por tanto, el responsable del uso que se pueda hacer a nivel comercial de toda esa información. Les decía que me iba a centrar en estos pocos minutos que me quedan en un caso práctico que ha desarrollado Telefónica I+D junto con una consultora en Barcelona, Roca Salvatella, y que alude básicamente a la aplicación de los datos que generan los turistas que entran en Madrid y en Barcelona en concreto, a partir de cruzar la información del rastro que dejan los móviles, el roaming con el GPS, con los datos, cruzando esos datos con el gasto en tarjetas de crédito ofrecidos gracias al BBVA. Es un caso muy concreto de colaboración,
pero que yo creo que ilustra muy bien este tipo de aplicaciones que os estaba comentando antes, que se pueden extraer del comportamiento de las dinámicas de datos y que pueden ayudar a generar inteligencia de negocio en determinados sectores, en este caso como es el turismo. Este estudio concretamente, que se hizo hace ya algún tiempo, digamos que lo importante de este estudio es que no se basa en encuestas con el sesgo que siempre puede aparecer en este tipo de preguntas a la hora de que la gente te conteste de una manera o de otra, sino que es, digamos, información rescatada a nivel real, con lo que la gente va haciendo a medida que se va moviendo, y por tanto elimina ese sesgo, digamos, que puede tener las preguntas a pie de calle o las típicas encuestas sobre gustos, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio es curioso porque, pues, por ejemplo, nos viene a decir que la mayoría de los turistas entran por avión, en una pequeña parte también entran por barco, en el caso de Barcelona. Es distinto el perfil del turista medio que llega a Madrid que el que llega a Barcelona. Dentro del que llega a Madrid, pues hay nacionalidades de origen donde son predominantes. Pues, por ejemplo, aquí llegan más latinos, de Brasil, de México, de Colombia, etcétera, mientras que en Barcelona llegan más de Europa del Norte y de otras zonas como puede ser, por ejemplo, Rusia o incluso Asia. Podemos saber no solo de dónde vienen, que ya es importante, sino también podemos saber a qué hoteles van, a qué categoría de hoteles van, y ahí también hay diferencias. Hay un dato, el dato medio digamos, del precio de habitación es 120 y tantos euros, pero las divergencias son muy altas también entre según qué países de procedencia sea el turista, ¿no? Normalmente, pues, por ejemplo, turistas de China, de Japón, de la India prefieren hoteles de 5 estrellas, y en el centro, mientras que los turistas del norte de Europa, de Francia, Portugal, etcétera, prefieren o no se pueden permitir ir a otros tipos, entonces los establecimientos son más de tipo medio, ¿no? Que además no están situados tan en el centro. Y eso también tiene implicaciones para saber luego cómo se mueven una vez que están alojados. También sabemos el gasto que hacen con la tarjeta de crédito de media, que en este caso la media me parece que eran 50 y tantos euros al día, con bastantes divergencias también, por supuesto, pero podemos saber dónde se lo gastan, en qué zonas, en qué áreas de cada ciudad prefieren moverse según dónde estén alojados. Y eso también es información valiosa a la hora de ofrecer determinadas ofertas complementarias una vez que el turista ya está en la ciudad, para que aproveche más su estancia, que por cierto los datos también arrojan que de media están 2 días y medio, con bastantes diferencias también según qué nacionalidades. En fin, todo este tipo de cosas, la verdad es que yo creo que para la toma de decisiones del gestor, en este caso, no solo hotelero, que evidentemente le interesa saber todo eso, sino también, por ejemplo, pues para una planificación pública municipal, a la hora de ofertar determinados servicios, a la hora de reforzar determinadas actividades que pueden acomodarse mejor a este tipo de dinámicas de los turistas, etcétera, pues yo creo que tiene también mucho sentido y que bueno, pues podemos digamos, poner en valor toda esta información de manera que este tipo de actores pues también se beneficie de ellos, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que me voy a detener aquí. Quería darles esta pincelada para que ustedes vean bueno, pues un caso real de cómo una compañía de telecomunicaciones, en este caso en colaboración con un banco, es capaz de cruzar esos datos de una manera que resulta valiosa la información de ahí generada, y a partir de ahí ayudar a la toma de decisiones en terceros, de manera que puedan mejorar también pues, su negocio y sus servicios. Al final de todo esto, lo importante de los datos es, primero, como decíais antes, saber cómo tratarlos, saber qué parte de esos datos son valiosos, saber cómo estructurarlos, y lo que es más importante, y en eso todavía hay muchísimo campo por mejorar, es establecer modelos de negocio que corran en base a esos datos y que generen nuevos ingresos, en este caso para una compañía como la nuestra, pero en general el sector privado también. Nada más. Muchas gracias por su atención.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a cualquiera de los que han intervenido. Yo tengo una curiosidad, Paula. Los periodistas que trabajáis con datos, ¿cómo vivís la época esta de la posverdad, de los datos alternativos, las realidades? ¿Es la respuesta utilizar los datos o a veces se utilizan datos para crear estas realidades alternativas? Espera. Ay, que tenemos que funcionar. ¿Se me escucha? Sí. Creo que hay una parte importante que es que los datos al final son lo que son, no mienten, pero siempre la interpretación, que hay muchas interpretaciones de los datos y tú puedes hacer diferentes interpretaciones de un mismo conjunto de datos. Entonces eso ya depende más de la persona que los lee, ¿no? Pero el dato normalmente suele ser fidedigno. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. Pues si no, muchísimas gracias a los tres por vuestra participación. Y muchísimas gracias. Y nos adentramos en la última de las ventanas de esta jornada, que son los datos como motor de transformación de las relaciones sociales y la creación colaborativa. Nos acompañará en el estado Cristina Aranda, que es Chief Marketing Officer de Intelligence, una empresa dedicada al desarrollo software y a las tecnologías, y a la que hemos pedido, que hoy nos hable como cofundadora de Mujeres Tech, una asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo promover iniciativas para aumentar la presencia femenina en el mundo digital. En último lugar, pero no por ello menos importante, sino para que nos ponga el broche de oro, intervendrá Daniel Villatoro, que es un apasionado de los datos, además de doctor en Inteligencia Artificial por el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de Barcelona, perteneciente al CSIC, y que nos hablará de una iniciativa que ya se ha mencionado anteriormente en la jornada, que es DataVeers, un evento que reúne a todas las personas relacionadas con el análisis de datos, con el objetivo de hacer accesibles los avances en este área para todos los públicos. Muchísimas gracias a los dos, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, días, ¿no? Porque no hemos comido, según la tradición. Para una filóloga, a ver, ¿esto va? ¿Sí? Para una filóloga hispánica y doctora en lingüística, estar aquí hablando de datos y lingüística es emocionante. Además, cuando me preguntan muchas veces los periodistas ¿qué tiene que ver qué hace una filóloga en el terreno de la tecnología? Claro, y ahí ya me enervo, porque aquí ya lo hemos estado viendo durante la jornada, me enervo y digo, ¿y tú qué haces buscando en Google? Palabras, ¿no? Google es un zoco léxico semántico, Y eso, qué mejor que un filólogo, una filóloga, o como ha dicho nuestra compañera Elena, pues qué mejor que las humanidades digitales. Y además es un mundo fascinante. Voy a ir, vamos a despertarnos un poquito. ¿Quién inventó el algoritmo? Esta me la ha chafado tremendamente Elena en la exposición anterior, porque, a ver, pero vamos a trabajar un poquito la capacidad mnemotécnica. Esto lo ha dicho. ¿Quién era ella? Ada Lovelace. Encima me ha encantado que subrayase el componente poético, el componente artístico y el componente tecnológico. Causalidad, casualidad esta. ¿Quién inventó el Wi-Fi, como dicen los americanos? ¿Cómo? Heidi Lamar. Oye, un premio. Ahora te doy un premio luego. Premio, Heidi Lamar. Igualmente de apasionante, un perfil, actriz, a ingeniera. Increíble. Casualidad, causalidad, ese hibridismo de humanidades, tecnologías. ¿Quién inventó la primera computadora o quién empezó o quiénes empezaron a desarrollar el software, como lo conocemos hoy en día? Es un equipo, venga. El equipo ENIAC. Estas asombrosas mujeres, que habréis visto esta foto por doquier, cuando se habla con mujeres de tecnología, estas asombrosas mujeres, gracias a ellas se desarrolló el software. O sea, el software, un avance espectacular. Y esto, a mí me encanta. ¿Quién inventó el ebook? Estamos en la Biblioteca Nacional, ¿Quién inventó el ebook? Seguro que si fuera señor lo conoceríamos.
la leonesa Ángela Ruiz, que, curiosidades del destino, el que inventó el Kindle, el señor Jeff Bezos de Amazon, también la familia era de León. Esto lo digo yo, fíjate, igual ahí hay un algo. Pues en los años 50 esta señora, esta maestra, ella creó un libro automatizado. ¿Y cómo son nuestras aulas? ¿Por qué tenemos tan pocos referentes? ¿Dónde van los niños, las niñas a buscar información? ¿Dónde van? Esto es la realidad que nos pasa, ¿eh? Es ese sistema educativo donde una señora o un señor suelta contenido y los niños están a otra, viven en otra realidad digital, que luego el que tengan un smartphone no implica que tengan competencias digitales, ¿eh? Tú tienes un smartphone, no tienes competencias digitales, que este es el gran problema también. ¿Dónde van? ¿A qué fuentes? Antes ha señalado que Llorens que cuando hacía los trabajos iba a la Larousse verde de sus padres, ¿no? Ahora vamos a la Wikipedia, pero cuán triste es que en la Wikipedia hay pocos referentes femeninos. ¿Por qué? Porque pasa como esto, pasa esto. ¡Ay! Pues no pasa esto. A ver qué pasa. A ver el ratón. Mujeres Tech. Because you can invent all different kinds of cool things, and there's like no limit what you can do. One inventor is Benjamin Franklin. Leonardo da Vinci. Thomas Edison. Albert Einstein. Nikola Tesla. Alexander Bell Graham. No. It's kind of a tough one. In school, it was always a male inventor. I just realized. There's so much, I didn't even know they even know that stuff. You're surprised because they only talk about Einstein and Benjamin, but you never hear a girl in the conversation. To know that there were women before me, it gives me like motivation that I can invent something and make maybe like a change in the world, and that would be really cool. Bueno, pues es una campaña de Microsoft que está muy bien. Como habéis visto, habla de Einstein, y resulta que Einstein se basó en teorías de Liz Meitner, una mujer, ¿no lo sabíais? Si lo buscáis, fliparéis. Y no tuvo nunca el Nobel que se merecía. Y tantos datos que esconde la Wikipedia Internet. Pues nuestra gran María Moliner, otro ejemplo, una señora que durante 15 años estuvo escribiendo el diccionario del uso referente de lengua castellana y nunca fue académica de la Real Academia de la Lengua Española. Y ella dice en una entrevista del Heraldo Aragón, claro, si fuera hombre ya hubiesen dicho, pero ese hombre ¿cómo no está en la academia? Porque ella era aragonesa como yo. Claro. Resulta, esto nos hace risa, como lo he expresado, pero como dicen también en Zaragoza, hace mucho duelo, ¿eh? Hace mucho duelo que no sean reconocidas las mujeres que forman parte y que han conseguido el progreso en cada área del saber. Y un estudio, estamos hablando de datos, de Machine Learning, un estudio de la Universidad de Princeton del año pasado decidió investigar qué esconde Internet. ¿Qué es lo que publicamos los usuarios en Wikipedia, en cualquier foro, etcétera? Y entonces dijo, venga, vamos a investigar y vamos a atribuir vamos a generar un modelo, como se hace en el estudio de inteligencia artificial, vamos a generar un modelo y luego le vamos a preguntar, una vez educada la máquina, Machine Learning, le vamos a preguntar, oye, en caso de ingeniero, ¿qué es? ¿Chico o chica? A ver si hay sesgo de género en los datos
en todos los datos que publicamos los usuarios en Internet. ¿Qué os pensáis que pasó? Que sí, que los datos no es que sean machistas, es que los datos reflejan los sesgos. El unconscious bias, ¿sabéis lo que es el unconscious bias? Cómo somos educados por cuestiones de estereotipo. Esto yo lo explico muy fácilmente. ¿Quién de aquí ha escuchado el unconscious bias? ¿Cómo somos educados? ¿Quién de aquí habéis escuchado este niño es un mandón? Levantad la mano, por favor. Ninguna mano. Vaya. ¿Esta niña es una mandona? Levantad la mano, por favor. Esto es el unconscious bias. Ambos son líderes. Lo que pasa es que a la niña le decimos, tú quieta parada, que tú no puedes ser líder, no puedes emprender, no te manches, no saltes, no toquitees que se te va a romper, que se te va a caer, cuida la muñeca. Todo esto, como nos están enseñando, que luego coincidí en una mesa redonda con una directora de recursos humanos de una empresa de IT y decía, es que ninguna mujer, ninguna de nuestras chicas se presenta para una puesto de trabajo. Y le digo, mira, esto es como si vas a Somalia y coges a un niño y le dices que hay que comer más. Si nosotras somos educadas para no proponernos, para no destacar nuestros logros, ni para ser líderes, ¿cómo luego vamos a querer ser líderes dentro de la empresa? Es como los hombres, ¿cómo van a querer ellos cogerse baja de paternidad en la empresa si no se permite ser padres a los hombres? Y esto, otro ejemplo del Machine Learning. ¿Conocéis este ejemplo de TAI? La empresa Microsoft decidió lanzar, porque confiaba en la benevolencia de la gente, que somos todos muy buenos, pero en Twitter hay mucho troll y mucha troll. Y, claro, si estuviesen consultado a lingüistas, seguramente les hubiesen dicho, mira, por la parte pragmática te van a dar joyas por doquier. Y, efectivamente, lanzaron esta cuenta oficial, TAI, que era una amiga de los animales, y terminó nazi perdida, nazi porque iba alimentándose de lo que iba conociendo, de lo que le iban diciendo los hablantes, de la interacción. Terminó nazi, xenófoba, racista, la tuvieron que desbloquear, ¿vale? Es como las máquinas aprenden, antes lo han dicho, aprenden porque alguien las programa. Y ese alguien tiene sesgos de género. Entonces yo os invito a desaprender lo que hemos aprendido en los estereotipos, porque ¿qué es un women engineer? ¿Qué es una mujer ingeniera? ¿Qué es una mujer lingüista? Aquí, bueno, los lingüistas lo tenemos más fácil porque la marca de género del morfema flexivo nos permite jugar un lingüista, si no jugamos con el artículo determinante. Pero lo importante son las competencias, el cómo resuelves los problemas. Y para dar visibilidad a todas estas mujeres, hay un programa que han desarrollado la Pompeu Fabra y Wikimujeres, Ana Freire y nuestro Mujer Tech en Barcelona, porque el papel de los hombres en nuestra asociación es importantísima, porque el mundo lo cambiamos entre hombres y mujeres. Y han desarrollado esto, acaban de lanzar Visibilízalas, que es para chicos y chicas de secundaria que se inscriban por grupos y que generen y que introduzcan referentes femeninos del mundo de la tecnología. Ahí tenéis las bases y nosotras estamos patrocinando uno de los premios, porque queremos y confiamos y queremos empoderar, dar voz y visibilidad a los pocos referentes femeninos que aparecen en los medios de comunicación, que luego esta es otra. A las periodistas, por favor, poned el nombre propio de la mujer que estáis hablando en los titulares. Yo que manejo la cuenta de Twitter de Mujeres Tech y Aliados, me vuelvo loca siempre buscando, aparece el titular, uno de los últimos titulares que he leído, 47 Einstein en un pueblo de Burgos. Me tengo que ir al cuerpo de la noticia para encontrar a la señora doctora Bárbara de Aymerich, que ha creado ella solita en un pueblo de Burgos, ha generado que toda la comunidad esté implicada, niños, niñas, padres, madres, todos, en Espiciencia. Y me he tenido que ir al cuerpo de la noticia, por favor, destacarlo. Porque, como antes hemos dicho, en esta vida hay thinkers, doers y ikers. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Estos son los peores, huid, porque hay que hacer. Los pensadores
y las personas que hacemos cosas, que hacemos que las cosas pasen. Nosotras somos doers. Doers, porque igual conocéis estos datos de Europa 2020, que no llegamos ni por asomo, os lo digo, que el 40% de las empresas tiene que tener talento femenino, pero ya, como no toman conciencia, porque el 35% de las empresas que cuentan con talento femenino son más productivas, un 35%, y si se contara con todo el talento femenino en Europa, aumentaría el PIB 9.000 millones de euros, ya por pasta, digo yo, que compensa tener talento femenino. Desempleo juvenil y luego los 825.000 puestos de trabajo que se demandan en el sector digital, tanto de humanidades como de perfiles científico-técnicos, perdonad. ¿Y qué pasa? Pues estos son diferentes. Voy a ir un poco más rápido, pero estos datos son los que veis. O sea, somos menos de un 20% en eventos de startups, que son nuevas empresas de creación de nuevo con cuño tecnológico, pues ves poquísimas empresas en Demo Day. Y ya si te vas a señoras que desarrollan o equipos que desarrollan productos tecnológicos, resulta en las grandes, las que están desarrollando Facebook, Twitter, Google y demás, no superan el 15% de media. Esto es, luego desarrollan productos como le pasó a Google o Apple para el Internet of Me, que no contemplaba que las mujeres teníamos la regla, el periodo se lo pasaba por alto en una herramienta de eHealth. Claro, como si es un equipo de tíos, no lo piensa, claro, están en otras. Yo espero que, como ahora Zuckerberg ha tenido una hija, esté más implicado emocionalmente en la causa. Pero ya esto es, vayamos a Google, busquemos juguete de niña en singular. ¿Qué hace la niña? Pintarse las uñas. ¿Qué hace la niña por la humanidad? Pintarse las uñas, gastar pasta. Y dices, bueno, pues voy a utilizar el morfema flexible plural, juguetes de niñas, a ver, pues mira, ¿qué hacen? Pues no salen de casa, la niña no sale nunca de casa. Cocinar. Y te vas a los chicos, están produciendo, creando, generando riqueza. Y en plural, están fuera y trabajando colaborativamente como hacemos en empresas de software o en empresas de tecnología. Y bueno, ya nos vamos al Google Trends. Google Trends es aquella aplicación donde los de marketing nos resulta muy básica para saber qué buscan los usuarios, cuáles son las tendencias. Y fijaos, esto es un poquito de dame veneno que me quiero morir. Porque primero, ¿cómo ser feliz? Vale, esto es genial. Pablo Coelho, seguro que está escrito. Genial. ¿Cómo ser modelo? Uf. ¿Cómo ser guapa? ¿Cómo ser popular? Buf, buf, buf. Menos mal que ya viene el quinto, ¿cómo ser hacker? ¿Por qué no hackeamos todo esto? ¿Por qué no hackeamos cómo nos somos educados? ¿Por qué no desaprendemos cómo somos educados? ¿Por qué no cambiamos este paradigma cultural de que somos princesas consumidoras? Perdona, no. Nosotras somos reinas creadoras. Yo a mi sobrina cuando dice, quiero ser princesa, le digo, no, reina y creadora. Y a conseguir pasta. Me dice, vale, tía. Digo, claro que sí. Y no eres mandona. No eres mando, eres líder. Soy líder. Como Alay Blanco, una alumna del primer taller de Girstech, ella con 13 años se pide un libro de Python por sus 13 años y ya genera y ha desarrollado un producto dentro de un peluche con tecnología NFC. NFC es una tecnología, un microchip que yo permito leer los datos escaneándolo con mi móvil. Y es para los niños sirios, para los niños refugiados, porque allí contiene la información de dónde viene, cómo se llama, grupo sanguíneo, etc. Esto, ella solita, es una Queen Doer. O una señora que gracias a ella estoy yo aquí. ¿La conocéis? Que fue mi inspiradora. Claro, si fuera hombre, la conoceríais. Pero como es una mujer, no la conocéis. Pero yo os voy a hacer que la conozcáis. Pilar Manchón es filóloga, no hispánica, inglesa. Doctora en lingüística, como yo, pero ella es computacional. Y desarrolló un virtual vendor, que es esas soluciones como chatbots, que aparece así, siempre una mujer. ¿En qué te puede ayudar? Pues ella lo vendió a Intel por una millonada y se fue de directora de tecnologías del habla a Intel a San Francisco. Y ahora está en el desarrollo de Cognitive Interface, de directora del mundo de Amazon, de global. ¡Wow! Si fuera un hombre, la conoceríais, ¿a que sí?
Veo caras, así que asintiendo. Y muy importante, como dice José Antonio Marina, la educación es cuestión de la tribu, pero la tribu sí, pero donde empieza realmente es en la casa. Si no cuenta con estímulos y con, venga, tú puedes, sería muy importante, es muy importante. Hablando con amigas ejecutivas, y yo incluida, muchas de nosotras cuando hemos asumido puestos de responsabilidad, nuestros propios padres nos han dicho, ¿tú vas a ser capaz de eso? Y le he dicho, hello. ¿Tú a mi hermano se lo has preguntado igual cuando le nombraron director de área? Esta misma pregunta. Menos mal que siempre he sido yo tira para allá. Pero yo porque tengo mi personalidad, pero muchas chicas, muchas mujeres no. Se cuestionan. Ahí vamos. Muy importante la familia, muy importante la opinión pública. Yo estoy aquí hablando, ayer estuve en el Ministerio de Educación. Si me invitan a un evento, hace 2 semanas estuve en la EOI, en el Lee School, o sea, matar reventada un viernes por la tarde, pero tengo que estar para mover y motivar conciencias. ¿Y qué hacemos para cambiar todo el unconscious bias y para hacer que los hombres se comprometan en esta causa también? Porque los hombres, en muchos eventos de mujeres y tecnología, solamente estamos mujeres. Y yo les digo, chicas, que así no vamos para ningún lado, porque los hombres escuchan a los hombres. ¿Os habéis dado cuenta? Y en un evento de Codemotion, que es uno de los eventos de comunidades TX más tecnológicas más importantes, me invitaron a moderar una mesa redonda el año pasado y yo dije, tenéis que traer aquí un influencer, hombre. Y vino José Luis Cano, que es uno de los organizadores y miembros de la comunidad Python, y vino con una camiseta rosa que ponía I code like a girl. Necesitamos hombres en esto, porque somos el 50% y todos tenéis hijas, primas, hermanas, cuñadas, y necesitamos que todos trabajemos en esto. Y, de hecho, en Mujeres Tech y Aliados contamos con Mujeres Tech, con Hombres Tech. Perdonad. Y claro, como somos doers, empezamos a hacer un taller de chicas, para chicas, pero consultando con diferentes stakeholders que desarrollaban este tipo de actividades, cuando les preguntaba, ¿cuántas chicas se os apuntan? Y te decían, una y se esconde. Dices tú, pues vaya, empezamos bien. Y entonces, cuando la Embajada Americana, yo conseguí un Social Innovation Fellow con el Gobierno de los Estados Unidos, y la Embajada Americana, que fue el primer believer, el primer creyente en Mujeres Tech, me dijo, venga, os vamos a dar unas becas. ¿Qué número de becas? Y yo, poquitas, que me va a tocar ir a las niñas y empujarlas, o sea, buscar a las niñas por los colegios o donde sea. Y pusimos 28. ¿Cuántas niñas os creéis que se inscribieron en 2 semanas? Venga, vamos a despertarnos un poquito, que ya hay hambre. Venga, decid. Venga, en 2 semanas, ¿cuántas niñas apuntaron a los talleres para 28 plazas? 100, dicen 100 por aquí. ¿Alguien da más? 300. Luego, aquí falla algo, porque hablando con gente que organiza, con compañeros como Aurelio Ruiz, o las chicas de la Universidad de Granada, que también organizan laboratorios y talleres, dices, aquí algo falla, porque pones el girls y ya se apuntan las niñas. Luego hay estereotipos entre los padres, que al niño a la robótica y a la niña francés. ¿Y cuál es la economía? ¿Cuál es el progreso? ¿Dónde está ahora el dinero? La tecnología, lo digital. Luego estás dejando a tu hija al margen de todo el desarrollo económico, social, tecnológico. Y damos talleres de programación con Scratch, de Internet of Things con Little Bits, con Web Design. Y también lo damos para padres y niños, obviamente. Nosotros creemos en la diversidad cognitiva. O sea, creemos que los equipos, cuanto mayor sean diversos, cuanto de género, de edad, de orientación sexual, de lo que sea, mejor se va a trabajar y mejores ideas van a generar. O también hacemos los talleres de Mujeres Tech. Este fue de Canvas, cómo desarrollar una startup, porque lo utilizamos esta metodología, Canvas, y como veis hay hombres y mujeres y trabajamos de forma colaborativa. Y este taller funcionó muy bien porque el de seguridad me dijo que había aprendido mucho y que si le podía dejar el Canvas. Y en todos los talleres se trabajan las competencias digitales, pero también damos herramientas y centrados en la práctica, el learning by doing, que dicen los americanos. O sea,
ven al taller y que luego puedas hacer cosas en tu casa. Porque yo he ido a un mogollón de talleres que dices, vale, muy bien, eres gurú, tienes un blog, pero yo me voy a mi casa y no puedo hacer nada. No, hay gente que te va a dar herramientas, cosas, materiales para empezar a trabajar. Siempre hay una parte de inspiración, alguien, un role model femenino te va a dar una charla, la parte de formación y el networking, las cervezas, que nosotros, el ser humano español, somos muy de generar esas comunidades, esas colaboraciones. ¿Y por qué no? Esto fue a mí que se me fue de las manos. Estaba reunida en la Casa Blanca, que sí, que es como el House of Cards, igual, con la CTO del gobierno de Obama, Megan Smith, la mujer con más poder en tecnología hace 2 años del mundo. Bueno, una de las mujeres, luego está la directora, la hacker, la presidenta de Taiwán, ¿no? ¿Es de Taiwán? Sí, de Taiwán. Pues yo me crecí, empecé a hablar con Megan y dije, también vamos a dar talleres de emprendimiento de design thinking en la cárcel. Y yo, como también soy aragonesa y parte fake it till you make it, pues ahí que hicimos el taller de design thinking y crearon, en nuestro blog tenéis el resultado, crearon 6 empresas con servicios o materiales o cosas que ellas pueden utilizar en la cárcel. Pues se planteó Prison Make, que con material reciclado generar pues bolsos, etcétera, para poder vender al exterior. Y encima una de ellas decía, ¡ay, las que salgan en 3er grado, que sea nuestra red comercial! Y digo, tía, qué crack, o sea, qué crack, o sea, es que no, increíble. Y también salió, que desde aquí invito a la Comunidad Autónoma de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid, una empresa para catering, aprovechando la diversidad cultural que hay en la cárcel de Alcalá Meco, pues decían, ¿por qué no generamos una empresa de catering y que luego que nos compre el ayuntamiento en sus eventos? Y digo, pues mira qué bien. Y ahí tenemos que ayudarles a hacer a conectar con alguien. Y también hemos intervenido y hemos participado, y he participado, he moderado muchas mesas de redondas, por lo que os digo, porque es importante sacudir conciencias. Yo muchas veces termino de dar charlas y se me acercan chicos jóvenes y me dicen, ¿por qué hablas de feminismo? Digo, ¿y por qué no? O sea, pero que estés aquí indignado ya me encanta, porque ya te he sacudido. Algo en ti ve que no está bien en la sociedad, algo en ti ve que tenemos que desaprender para aprender y hacer de esta sociedad una sociedad más igualitaria y justa. Pues en Digital Enterprise Show, ThinkShower, Spin, o sea, todos los eventos habidos y por haber. Y nuestro gran evento, el Summit, el Día Internacional de Chicas in Tech, el 27 de abril, organizamos este evento y acudieron 220, casi 300 alumnos de secundaria y alumnas. Vieron charlas inspiracionales, lo tenéis en YouTube, charlas inspiracionales de mujeres, pues estuvo una ingeniera de Ispasat, Luz Reyo, que es una lingüista que ha desarrollado la aplicación para niños con dislexia, etcétera. Y luego hicimos talleres. Este año lo vamos a hacer en el CaixaForum el 28 de abril. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que queremos que vengan familias, es un sábado, padres, hijos, curiosos, mentes curiosas por la tecnología. Y sobre todo vamos a focalizarnos en trastear, en tocar, porque las niñas cuando vienen al primer Girstec se acercan a la tecnología así, con miedo. Y yo, toca, cárgate la impresora 3D, que ya la pagarán tus padres, no pasa nada, pero tócala. En cambio los niños llegan y enseguida les tienes que apartar. Lo mismo por la educación. Y yo os invito, dentro de vuestra esfera, porque muchas veces se me acercan a mí y me dicen, Cristina, ¿qué puedo hacer yo? Tú puedes hacer muchas cosas en tu equipo, valorar a las mujeres que tienes al lado, darles la visibilidad y la relevancia, en las reuniones, no invitar cuando se dice a alguien, ¿quién toma el acta? Mirar siempre a la mujer, o agua, mirar a la mujer, o interrumpir a las mujeres cuando están hablando en el turno de habla. Todas esas cosas, pequeños detalles, o ya en vuestra esfera, ver qué líneas o políticas para generar impacto en la diversidad, para generar igualdad podéis hacer. Porque como dice nuestro lema, basado en un poema de Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, por favor. Cambiemos el mundo entre todos. Y un aplauso especial para gente que se dedica, estas mujeres, este colectivo de mujeres y hombres, Wikimujeres,
que quedan aquí los martes y jueves en Media Lab, para que haya más mujeres, para que tengamos más datos de mujeres, de role models femeninos dentro de Internet, en concreto la Wikipedia. Para ellas va dedicada esta charla también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Daniel Villatoro y soy la última persona que os separa entre el fin de la jornada y el resto del día que habéis tenido. Y os agradezco que hayáis aguantado hasta mi última charla. Vengo a contaros una historia personal, una historia de cómo, juntándonos 3 amigos, pudimos diseminar un poco más la cultura científica de los datos. Estos 3 amigos pues somos Marcelo Soria, que lo habéis visto esta mañana, Giovanna Miritelo y yo mismo. Pero como es una historia personal, os tengo que contar un poco quién soy yo y por qué no, lo cual nos lleva a entender el porqué de la historia. Durante el día yo tuve una formación de ingeniero y luego de doctor en inteligencia artificial y pensaba hacer mi vida en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicando artículos sobre Machine Learning y sobre ciencia. Pero llegó la crisis y tuve que transformarme internamente en lo que hoy en día se conoce como un Data Scientist. Y durante el día trabajo en grandes empresas que tienen muchos datos, intentando entender el comportamiento humano a través de los datos que quedan registrados. Las 3 grandes empresas para las que he trabajado pues, han sido BBVA, Vodafone y hoy en Open Bank. Pero luego, durante la noche, me transformo en un caballero oscuro que trata de diseminar la cultura científica y trata de montar DataViars junto a los amigos. DataViars es este evento que reúne a gente interesada por los datos y a historias curiosas con cervezas gratis. Sobre todo reúne a Data Scientists. Y los Data Scientists hoy en día son el puesto de moda. Siguiendo la definición de TJ Patil, que fue el jefe de Data Science del gobierno de los Estados Unidos cuando Cristina estuvo allí, si eres un friki, este es tu momento. Hemos vuelto y somos sexy. Pero para ello hace falta entender lo que es Data Science. Data Science es un término, o Big Data, que los grandes medios tienden a usar de manera tendenciosa. Los datos son el recurso más preciado, el Big Data te está observando, el gran hermano de los datos a través de tus movimientos, de la digitalización, etc. Incluso llegando a hacer películas sobre cómo cada actividad de nuestro día a día queda registrada a través de los datos y hay gente como yo que por detrás luego lo estudia para poder ofrecer servicios. Entonces nosotros tratamos de entender un poquito más y llegar un paso más allá de este ámbito tan complejo, poder llevarlo al mundo cultural. La definición de la RAE de cultura es, la segunda acepción, es que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y esto era lo que queríamos nosotros, diseminar, que todas las personas que sin ser Data Scientists pudieran entender qué es lo que hace un Data Scientist, que pudieran entender de una manera mucho más accesible todas estas historias de datos y complejas que nos cuentan los Data Scientists a través de los algoritmos, de las correlaciones y estos complejos términos matemáticos. ¿Pero qué es un Data Scientist? Pues yo soy un Data Scientist. Y como os decía, pues soy un caballero oscuro que además tengo una serie de superpoderes que uso a diario. Pues tengo computación estadística, computación en la nube, modelos predictivos, inteligencia artificial y muchas otras palabras raras. Raras que cuando se lo explico a mi familia no me entienden. Soy un Sheldon Cooper de la familia donde nadie entiende cuando explico qué es lo que hago durante el día a día. Entonces DataViars nace con esa intención. Otra de las motivaciones era que cuando intentábamos buscar otros ejemplos de eventos que nos gustaban, pues veíamos siempre que había 2 tipos de eventos, o muy científicos y por lo tanto con mucho ego. Yo vengo del mundo científico y siempre que hay congresos y ponencias científicas, pues todo el mundo cuenta sus progresos en el estado del arte y cómo ellos mejoran la ciencia, o eventos muy técnicos que hay que entender perfectamente el último parámetro de configuración de la base de datos para poder aportar algo. Y se hacían ambos muy aburridos por motivos distintos. Así que un día de cerveza, Marcelo, Giovanna y yo nos juntamos y seguimos un proceso estrictamente científico. Tras muchas cervezas se nos ocurrió la idea de vamos a hacer un evento donde podamos contar las historias más divertidas que nosotros veamos por el mundo. Y vamos a hacerlo de una manera ágil y concisa para que la gente lo pueda entender. Y mi aportación, con cervezas.
estuvimos buscando ejemplos del mundo que hicieran diseminación científica. Neil deGrasse Tyson es uno de los grandes ejemplos, pero esto se quedaba en un nivel demasiado de alto nivel, a través de documentales científicos por televisión, etcétera. Y nosotros todavía no podíamos ni siquiera pensar que tendríamos ese alcance. Entonces, un DataViars normal, para los que no los conozcáis, tiene esta pinta. Antes de contaros más, este es de los compañeros de Bruselas. Entonces, pues están ellos mismos, los organizadores, que suelen ser amigos. Historias muy concisas de datos. Y expertos apasionados sobre los datos. Y cervezas. Procuramos siempre que todo el mundo tenga acceso a las cervezas durante todo el evento. Así, las cervezas gratuitas, ahora veremos por qué lo hicimos. Vale, continúo. ¿Qué es un DataViars normal? Porque llevo hablando un rato y habéis visto un vídeo, pero nosotros lo que hacemos es hemos estandarizado el proceso, hemos estandarizado de cómo nos reunimos y decidimos montar este orden estricto, que es siempre nos reunimos a una hora exacta y dependiendo de la ciudad, pues más tarde o más temprano. En Londres, que es donde yo vengo últimamente, pues nos reuníamos a las 7 de la tarde y teníamos cerveza gratis a las 7. La entrada para todo el mundo tiene que ser gratis y esto está en nuestras reglas. Y le damos tiempo a la gente, a los tardones, pues a que lleguen a tiempo. Entonces, desde las 7 hasta las 7:30, pues es el espacio de beber cerveza, estar con amigos y conocidos y que los tardones lleguen a tiempo. Y a las 7:30 empezamos con 4 o 5 charlas de temas muy variados, no lo solemos hacer temático y tenemos algunas reglas que os contaré después sobre las charlas. Y luego, además, pues tenemos el After Beers para que todo el mundo tenga todavía espacio y tiempo de poder hablar con los ponentes de una manera muy cercana. El elemento fundamental, las cervezas. Nosotros nos dimos cuenta desde el principio que tiene dos efectos fundamentales imprescindibles para el éxito de nuestro evento. Uno, transforma a los data scientists, que solemos ser informáticos, en gente más simpática. Informáticos solemos tener la interfaz social muy atrofiada y la cerveza nos ayuda a socializar. Y luego, además, el tener una cerveza en la mano ayuda mucho a que la gente baje el nivel de tensión y sea un entorno más sociable, más amigable. El segundo elemento es el pechakucha. Pechakucha es un formato japonés de presentaciones que básicamente lo que son 20 slides por 20 segundos. 20 slides, 20 segundos se traducen en 6 minutos 40. Y a nosotros esos 6 minutos 40 nos gustaban mucho, porque en 7 minutos da tiempo a que una persona cuente una historia muy divertida. Y si es muy aburrida, da tiempo a mirar el WhatsApp, beberte una cerveza y que pase rápido. Por lo tanto, si te gusta la historia, luego está el ponente en los After Beers, y si no te gusta, no pasa nada, pasa rápido. Y tenemos reglas muy estrictas. Todo el mundo puede hablar. Cualquier persona que quiera y tenga una historia chula de datos que quiera contarla en DataViars, solo tiene que venir y contárnosla a nosotros y nosotros ya se lo facilitamos. Y hay 3 reglas: que no haya código de programación, que no haya fórmulas y que esté relacionada con los datos. Estas 3 reglas, que no haya código y que no haya fórmula, ayuda a que el nivel y el lenguaje que usan los ponentes de repente bajen mucho. Si a un informático, a un desarrollador o a un matemático le dejamos que cuente sus fórmulas y su código, de repente se vuelve muy difícil de entender para cualquier persona, sobre todo con las cervezas. Entonces, de esta manera, el lenguaje se vuelve mucho más accesible y, por lo tanto, más entendible para todos. Y luego los GIFs. Habéis visto durante toda la presentación, estoy poniendo muchas imágenes animadas, porque además también entendemos que ayuda a rebajar la tensión de contar historias complejas, que como nos han contado en algunos casos. Gente que nos ha contado cómo el paro viene afectado por las redes sociales, cómo algunos datos afectan a muchos comportamientos. Entonces, los GIFs ayudan a que ese mensaje sea más divertido y, por lo tanto, cale más en la gente. Y animamos a todos los ponentes a que los usen. Nuestras reglas. Nosotros tenemos unos estatutos. Nos hemos fundado como organización sin ánimo de lucro en España y tenemos unas reglas que a todos los eventos DataViars que surgen le obligamos a que sigan. Uno es que el objetivo es difundir los datos, que sigan nuestras reglas de agilidad, es decir, los 6 minutos 40, que además incentiven el buen rollo a través de las cervezas y de los GIFs. Todo el mundo es libre de contar lo que quiera siempre que tenga la aprobación de los organizadores. Nosotros tenemos nuestros ritmos, es decir, a las 7 empieza el evento, a las 7:30 la cerveza y demás.
Nuestra gente, necesitamos que todo el mundo firme y esté de acuerdo con esto, y luego además nos gusta reunirnos con todos los ponentes y acabar siendo amigos. Sin charlatanes, tenemos que evitar que la gente venga y dé discursos de vendedores baratos, porque eso no nos gusta. Tenemos una responsabilidad ética sobre las historias que se cuentan, como por ejemplo la igualdad de género, o tratar de balancearlo lo máximo posible, o nosotros mismos no aprovecharnos de la posición de visibilidad que tenemos para nuestro propio beneficio. Y la gestión económica. Somos una organización sin ánimo de lucro y, por lo tanto, no podemos recibir ni dar dinero ni pagar a nadie. Súper importante para DataViars, la comunidad. Todos los speakers, hoy aquí presentes dos, Cristina, son fundamentales para ayudarnos. Todo el mundo lo hace todo gratis y por la comunidad. Los sponsors, gente que nos patrocina con cerveza y con espacio, y luego con otras cosas como merchandising, etcétera. Los voluntarios, en todos los eventos hay gente siempre ayudándonos, porque si no, entre tres nunca nos daría el esfuerzo que necesitamos para montar el evento. Toda la gente que viene, obviamente a nosotros no seguiríamos haciendo esto si no viniera nadie, o lo haríamos más en bares. Y luego todos los otros organizadores del mundo, y Juan Tomás, que es una persona que desde el principio nos ha apoyado, siempre buscando sponsor y demás. Una parte también fundamental de DataViars es el feedback. Como no sabemos si lo que estábamos haciendo bien o mal, pues le preguntamos a la gente, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Y también ayuda a que los ponentes poder darle un poco de feedback sobre lo que cuentan en DataViars, qué historias los cuentan. Ya DataViars ha llegado a 20 ciudades del mundo, creo, 6 por 3, 18, 3, 21 ciudades o regiones en 8 países distintos. Estamos súper contentos. Seguimos una estructura federada donde cada persona que quiera organizar un DataViars allá donde esté puede hacerlo siempre que contacte con nosotros, esté de acuerdo con las reglas y lo quiera organizar. Esto tiene un gran trabajo detrás, por lo tanto, insisto en los agradecimientos a cada una de las personas que organizan todos estos eventos. Podéis ver sitios, obviamente, más en España y en Italia, porque los organizadores somos, los fundadores somos españoles e italianos, pero ya hemos llegado a sitios como Manila, Reino Unido, etcétera. Y Latinoamérica, Medellín y Buenos Aires. Números, porque somos gente de números. A diciembre de 2016 hicimos un poquito de encuesta a toda nuestra gente y conseguimos los números. Pues ya he dicho, 21 ciudades en 8 países. Hemos tenido ya 65 eventos en todo el mundo con más de 12.000 asistentes, y en Londres, que es de donde tenemos los datos, tenemos 1/3 de la asistencia femenina, lo cual para nosotros un evento científico-técnico es un gran éxito, y además va subiendo. Hemos compartido 270 historias de datos y hemos repartido más de 5.000 litros de cerveza, lo cual nos enorgullece mucho. Y ahora os voy a contar algunas de las historias que hemos tenido en DataViars. Podréis ver que también he intentado balancear entre hombres y mujeres durante toda. Os voy a contar las más recientes, que son las que más cerca he tenido. Estas son de Londres, por ejemplo, Emma es programadora, diseñadora de datos, de visualizaciones de datos, y además le encantan las novelas de ciencia ficción. Se dio cuenta que las novelas de ciencia ficción estaban sobre todo escritas por hombres heterosexuales caucásicos. Entonces decidió investigar cómo era el proceso de aceptación de las novelas en las revistas de ciencia ficción, y se dio cuenta que había un bias, cómo la gente seleccionaba a gente que se le parecía a ellos mismos. Él ha conseguido establecer una política en al menos 3 revistas de ciencia ficción para cambiar cómo se revisan y tener una mayor diversidad en las historias que publican. Otra historia de Daniele Quercia, también un amigo y colaborador de DataViars desde el principio. Daniele Quercia es investigador en Bell Labs y se dedica a estudiar urbanismo digital. En este caso, aquí podéis ver un mapa de Londres por los olores. Daniele se dedica a mapificar todos los datos. Olores es uno de los ejemplos, el último ejemplo en el que está trabajando. Antes, el que más famoso le ha hecho ha sido la felicidad, tratar de mapear la felicidad que cada calle le da a una persona. Y a partir de ahí construyó un servicio muy parecido al de Google Maps, que te dice cómo ir de un punto A a un punto B más rápido. Él lo hace del punto A al punto B más feliz. Dear Data, tuvimos a Stephanie Posavec y nos contó el proyecto que la ha hecho famosa con Giorgia Lupi sobre diseño de visualizaciones de datos. Son 2 chicas, una que vive en Londres y la otra en Nueva York, y amigas, y decidieron cada mes mandarse una postal, la una a la otra, sobre una visualización de datos de ellas mismas, de algo personal.
desde su vida sexual hasta sus compras, hasta cómo interactuaban con otra gente, qué tipo de trabajo habían tenido esa semana, su nivel emocional, y todo en postales. Estas postales, después de un año, han tenido mucho renombre y decidieron exponerlas en una exposición en la British Library, y más tarde ha sido adquirida por el MoMA de Nueva York y está en la colección permanente del MoMA de Nueva York, o sea, podríais ir a verla si vais a Nueva York. Y tienen un libro, por si os interesa, que cuenta cada una de las postales, cómo cada una visualizaba su comportamiento. Tuvimos a Marco Bresan, que era el Chief Data Scientist de BVA, contando sobre la ética del uso de los datos. Alguien en una posición tan elevada, en una empresa de tanta responsabilidad, contando cómo los dilemas éticos que puede traer el analizar datos desde el punto de vista del analista, cómo puedes tener roturas de la privacidad, de la discriminación, manipulación o deshumanización de los servicios que ofreces. También tuvimos en Londres a Evelina Gabasova, que es una científica de mutaciones de cáncer, pero que los métodos científicos de mutaciones de cáncer que ella usa a diario los usó para investigar novelas, entre ellas Star Wars. Novelas, Game of Thrones también lo investigó, y entonces monta grafos de relaciones entre los personajes, de la misma manera que los genes interactúan, las proteínas interactúan unas con otras en un proceso de desarrollo del cáncer. Es súper potente cuando ella cuenta su historia, porque es una mujer contando un tema súper accesible, como puede ser Star Wars, que además cuenta la aplicación al mundo de la investigación en el cáncer. Por lo tanto, enciende esa chispita que contaba antes Cristina en otras chicas de esto que yo entiendo que es Star Wars puede llevarme a transformarme en una investigadora del cáncer. Los chicos de Domestic Data Streamers, Pau y Dani, de Barcelona, que hacen visualizaciones de datos masivas y cercanas. Aquí podéis ver una pizarra que pusieron en medio de la calle para que la gente pudiera llegar y pintar, o esto de aquí, que es un panel donde cada puntito blanco son básicamente argollas, y luego son hilos que cada persona que asistía a un evento como el de hoy, pues pasaba un hilo por cada una de las argollas, indicando, pues, por ejemplo, la procedencia, la edad, el sexo, el por qué estaba aquí, etc. Y de repente, cuando unes muchos hilos, surgía una visualización. Mar Cabra, conocidísima, la jefa del Instituto ICIJ, que es básicamente el consorcio de investigadores abiertos, y que es la que reveló los Swiss Leaks, que son como los Wikileaks, pero en Suiza, donde se revelaron los papeles de Panamá, por ejemplo. Lo hizo ella a través de una base de datos en grafo. ¿Quién invierte en qué empresa y quién está asociado a qué empresa y tiene dinero en qué banco? A partir de ahí, pues, pudo hacer la labor investigadora de periodista por tener una herramienta que es muy cercana a los data scientists y descubrir algo que salió en las portadas de los periódicos. Esta historia me encantaba y la quería compartir hoy con vosotros aquí. Craig Hamilton es un músico e investigador de música en Birmingham. Y Craig nos contó su historia de cómo se dio cuenta un día que cuando iba en el autobús escuchando Spotify le puso una canción y le hizo llorar. Y en ese momento que se puso a llorar se dio cuenta que quien le había hecho llorar era la canción, pero que la canción la había decidido un algoritmo y que ese algoritmo había aprendido de su comportamiento. ¿Cómo había podido ser que ese algoritmo, él, por su propio comportamiento, hubiera hecho que el algoritmo le hiciera llorar? Y toda su charla en DataViars fue sobre cómo la experiencia de interactuar con Spotify puede llevar a cada una de las personas a afectar a su propio estado del ánimo. Además, tuvo muchísimo mérito porque salió al escenario, se estropeó el proyector y hizo todas las charlas sin proyector, así que bonus. Luego Omar y Pablo, que son dos arquitectos de Barcelona que decidieron estudiar cómo a través de los datos la ciudad cambia de día y de noche. Aquí podéis ver, por ejemplo, los puntos amarillos son las bicis públicas en Barcelona, quién usa una bici pública en Barcelona, y los negros, los oscuros, son quien la usa de noche. Obviamente todos tenemos un poquito de conocimiento de taxistas de la ciudad, ¿no?, de qué zonas están vivas de día y de noche, pero ellos lograron cuantificarlo y visualizarlo de una manera bonita y de muchísimas capas. Podéis entrar a su proyecto atnight.ws y podéis ver, pues, no solo el bicing, sino los taxis, los tweets, los movimientos de redes sociales, la iluminación de la ciudad, etc. Y por último, un ejemplo de Yves
Es un antiguo investigador del MIT que ahora está en la University College de Londres, que me afectó a mi vida profesional. Yo antes, como dije, trabajaba en BVA y IFS hizo una investigación a través de la cual descubrió que si un investigador tiene acceso a todas las transacciones de tarjeta de crédito de un banco, con 4 transacciones de crédito de tarjeta se podría identificar, se podría encontrar a una sola persona. Esto solo quiere decir que con 4 transacciones hay una persona que hace esas 4 transacciones. Pero los medios decidieron cambiar el titular y decir, con 4 transacciones de crédito te pueden encontrar. Y se volvió así de tendencioso, así de gran hermanista. Y todos los análisis que hacíamos en BBVA con tarjetas de crédito para dar mejor servicio a los clientes quedaron detenidos por su propia investigación. Y cuando vino a Londres, pues yo no tenía más remedio que recriminarle que me había frenado todos los proyectos, y él mismo defendía que él imponía cómo se mandaban los titulares a los medios, pero al final los periodistas tenían la mala praxis de cambiar los titulares para hacerlos más atractivos y, por lo tanto, que más gente clicara en el titular y más gente viera las noticias. Estas son todas las historias que os quería contar hoy para que tuvierais un poco un sabor sobre qué hacemos en DataViars y a dónde queremos ir ahora. Pues queremos seguir creciendo en más ciudades, así que si alguien me está escuchando y quiere llevarlo a su ciudad, adelante. Nosotros estamos aquí para ayudar y compartimos todo el material. Y además, si hay alguien que quiera ayudarnos con cualquier ayuda financiera, también, por favor, adelante. Además, queremos seguir creciendo en Madrid. En Madrid tenemos un problema vital de espacio. Hasta ahora hacemos el evento en Google Campus y ya hemos llegado al máximo nivel de audiencia que nos permite Google Campus. Así que buscamos sitios que nos alojen gratuitamente y donde podamos traer las cervezas. Si alguien tiene contactos, por favor. Y, por último, queremos seguir promoviendo el consumo irresponsable de datos, que cada vez más gente venga a escuchar historias de datos, cuantas más mejor, y obviamente con cervezas gratis. Y esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para...? Sí. ¿Quiere intervenir? Muchas gracias, Dani. Tengo que decir que DataViars es una comunidad tecnológica, él ya lo ha señalado varias veces, pero que sí que siempre en los 4 speakers, 4 ponentes, tienen en cuenta la paridad, que sean 2 chicas y 2 chicos. Yo no os conocía a través de Iskra, que es una experta en Visual Data, que también estuvo dentro de la organización y que la conocí en Big Data Spain. Eran 400 hombres y estaban 4 mujeres o 5. Y la conocí y años después me invitaron, y sí que es una comunidad que tiene especial sensibilidad hacia eso. Entonces, a mí me encantó, me encantó. Gracias. Sí, sí. Y luego la de ejemplos de mujeres, también. Muchas gracias. Vale. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Pues entonces va a venir José Luis Bueren, que es el director técnico de la biblioteca, y nos va a decir unas palabras de despedida. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todos los que seguís aquí, porque es verdad que es una mañana larga, pero yo creo que muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Yo he tenido que faltar un ratito y lo he sentido muchísimo, porque yo no sé si me puede ya la pasión, pero me ha parecido interesantísimo. Teníamos además, al organizarlo, un pequeño reto, que es, hicimos año pasado la primera jornada de datos abiertos, la cultura de los datos abiertos. Siempre tendemos a contarnos las mismas cosas, las mismas personas, parecido un poco a lo de los DataViars. Hacemos un acontecimiento, no sé si igual, pero ¿qué decís? Las cosas científicas, claro, vienen científicos que o es muy técnico y no se entera nadie, o es muy de egos y es un rollo, ¿no? Entonces, aquí nos pasa un poco lo mismo. Hablamos las bibliotecas para las bibliotecas o las bibliotecas, archivos y museos para bibliotecas, archivos y museos. Yo creo que hemos tenido una jornada con un enfoque muy abierto, muy inspirador y la verdad es que a mí me ha parecido realmente interesante. Quiero agradecer a SEDIC y a Red.es la colaboración en la organización, que realmente ha sido por terceras partes total, ¿no? Y la verdad es que es también estupendo poder repetir y poder trabajar en común, que yo creo que es algo que también está muy detrás de la filosofía de los datos abiertos y de
de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, no me entretengo más, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que terminamos con muchos ánimos de que el año que viene haya una tercera jornada de cultura y datos abiertos, que sea también una jornada muy abierta, como ha sido esta, a que gente diferente a la que solemos escuchar, a la que nos suele escuchar hablar de nuestras cosas. Si os fijáis, la biblioteca, quitando la introducción de Ana, no hemos hablado tampoco porque queremos también escuchar, ¿no? Entonces, hago también, os animo, digamos, a también, como decía Ana, a acercaros a nosotros, seáis quienes seáis, con el interés que tengáis, a decirnos de qué manera la biblioteca, con sus datos, con su infraestructura, puede ayudaros a hacer cosas, a hacer las cosas mejor o aquello que os apetece. Y nada, muchas gracias a todos.